¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos amigos, soy Adolfo Rodríguez, bienvenidos a este nuevo programa de Contrataciones al Día, el cual llega gracias a CEPEC, Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, que se preocupa día a día por la formación de diversos profesionales que quieren mejorar sus competencias para así laborar en el Estado o también mejorar la gestión de lo que realizan actualmente. Pueden sintonizarnos a través de la señal de Fuego TV, canal 792 de Cable Más, ya saben, para poder ver el programa, compartirlo también, compartan la información con sus amigos, con sus colegas. Este es un programa, como ya hemos dicho varias veces, que busca acercarles a ustedes temas de gestión pública, contratación pública, de forma bastante ágil y sencilla para que puedas involucrarte, ¿no? Más aún en este bicentenario, como ya hemos visto, se busca que toda la ciudadanía sea la que se comprometa, la que participe, lo vemos todos los días en las calles, lo vemos también en lo que hacemos, y eso es lo que busca o lo que debemos buscar, ¿no? Comprometernos todos en la gestión, no solamente estar como veedores, sino también conocer un poco más para así poder fiscalizar, para poder opinar, conociendo cómo se maneja, cómo se ejecuta el presupuesto público, cómo se ejecutan las contrataciones, cómo llega a construirse esa posta médica de repente que va a estar en tu localidad, cómo compra el Estado mochilas, cómo se abastece de vacunas. Todo eso y muchas cosas más vamos a ver en el programa o en los programas semana a semana. El día de hoy tenemos un programa que vamos a hablar de qué cosa hace la Contraloría, cuáles son sus funciones, pero sobre todo de algunas modificaciones que han habido, algunas leyes que han salido esta semana referente al control y también a la potestad sancionadora que tiene la Contraloría. Y también con nuestro siguiente invitado vamos a hablar de lo que es el SIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera. Así que si quieres conocer mucho más de esto, quédate en el programa, que vamos a tener dos súper invitados especialistas. Vamos a iniciar el programa con una buena noticia que nos ha traído esta semana, y es que no todo, pues obviamente son malas noticias, no siempre va a haber malas noticias, y es que Perú Compras, la entidad que se encarga, la Central de Compras Públicas del Perú, ha ganado el premio de las buenas prácticas en gestión pública 2021, ¿no? La Central de Compras Públicas obtuvo también 2 menciones honoríficas, nos dice la nota de prensa de la Central de Perú Compras. Dice, el enfoque anticorrupción de Perú Compras obtuvo el premio a las buenas prácticas de gestión pública 2021. En la subcategoría Mejora de Procesos, que corresponde a la categoría Sistemas de Gestión Interna, que organiza la Asociación Ciudadanos al Día. ¿Qué cosa quiere decir esto? El premio o la premiación a esta práctica, que Perú Compras viene incentivando la pluralidad de postores, restando la posibilidad de monopolio y disminuyendo la discrecionalidad de las entidades para evitar el direccionamiento. En pocas palabras, se está trabajando desde la Central de Perú Compras para evitar el direccionamiento, para tratar de tener unas compras públicas mucho más eficientes y a través de diferentes tecnologías, ¿no? Los catálogos electrónicos de acuerdo marco, como dice la nota, utiliza tecnologías como el blockchain, cifrado de datos en bloques, que reduce los riesgos de corrupción. Entonces, si querías saber sobre modernización en la contratación pública, pues tenemos esta buena noticia que nos trae la nota de prensa de Perú Compras. Bien, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con más en el programa. En el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en el programa y está con nosotros el doctor Raúl Ramírez Aguirre para conversar con nosotros sobre estas dos leyes que se han publicado esta semana, que tienen que ver justamente con el tema de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, ¿no? Una es la ley 31288, ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa y funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría. Y otra que está relacionada, y vamos a conversar con el doctor, es la ley 31305, que habla del secreto bancario y la reserva tributaria, ¿no? Doctor Raúl Ramírez, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Adolfo, y muchas gracias por la invitación. Por favor, a ver si podemos... esta noticia, no tengo retorno con el doctor, a ver si podemos corregir eso. Bien. Estas dos noticias y lo que vamos a conversar con el doctor mientras podemos solucionar el tema del audio, tienen que ver mucho con... Yo no estoy escuchándolo. Bien, entonces, la noticia y lo que vamos a ver el día de hoy, que habla de no solamente estas leyes, sino también la obligación que tenemos todos los funcionarios de tener el cumplimiento de esto, ¿no? A ver, vamos a tratar ya de tener el contacto con el doctor. Y más adelante vamos a hablar también de lo que es el SIAF, ¿no? En la segunda entrevista vamos a estar hablando de todo lo que comprende el SIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera, que es el sistema que administra pues todas las cuentas del Estado y donde se trabaja la administración financiera. Bien, doctor Raúl Ramírez, ¿usted sí me escucha? Sí, sí. A ver, parece que el retorno está fallando un poquito, vamos a corregirlo. ¿Llegué a escucharlo? Bien, lo están escuchando todos, mientras yo voy teniendo retorno, okay. Igual lo están escuchando todas las personas en vivo, o esas cosas pasan en vivo a veces. Y quisiéramos iniciar hablando justamente de cuál es la función de la Contraloría, ¿no? Cuál es la función neta de la Contraloría al momento de ejercer sus funciones, porque parece que a veces hay un desconocimiento o una tergiversación de esto. Quisiéramos empezar por esta parte, por favor. Sí, muchas gracias, Adolfo, y aunque de repente no tenemos retorno... Sí, ahora sí ya tenemos el retorno. Ok. Bueno, sí, y muchas gracias por la pregunta, voy a ser muy breve. La Contraloría General de la República tiene dos objetivos básicos, está dentro de su ley, pero a veces crea alguna confusión, ¿no? Uno de ellos es el correcto ejercicio de la función pública, la verificación del uso de los recursos del Estado. Entonces, en esa confluencia de ambos objetivos, a veces existe una confusión en que de repente se vincula con el control interno, con el informe COSO y otras, de repente, instituciones que si bien se aplican dentro del entorno del Sistema Nacional de Control, no son directamente el objetivo de la Contraloría. Cuando hace referencia a estas dos leyes que se han emitido en estas semanas, efectivamente, desde el año 2019, por una resolución del Tribunal Constitucional, se declaró inconstitucional el artículo 46 de la ley 27785, que es la ley del Sistema Nacional de Control. Ello no significaba de que se le había retirado la facultad sancionadora a la Contraloría, sino que simplemente se le había quitado la tipificación, es decir, para que todo el público que nos está escuchando nos entienda, el detalle de las conductas de infracción que podían ser sometidas a proceso por la Contraloría. Ahora se les ha devuelto incorporando dentro de la ley. Por otro lado, la ley que bien también referiste hace un momento, lo que hace es factibilizar lo que ya también la ley 27785 señalaba en una de sus definiciones, en la parte final, que tenía facultades para poder levantar el secreto bancario y también el secreto tributario. Con ello, se le autoriza directamente a la Contraloría General de la República para efectuar algunas investigaciones que tienen que ver efectivamente con el uso de los recursos y el comportamiento funcional de algunos funcionarios. Es muy específica la ley, ¿no? Que habla del levantamiento del secreto bancario. ¿En qué casos se aplicaría esta ley? Te cito solamente un caso que sucedió hace mucho tiempo, pero que ya era efectivo en el año en que se aplicó. El gobierno regional de Ancash, y no voy a citar nombres porque no quiero tampoco que vayan a de repente malinterpretar lo que estoy manifestando, el gobierno regional de Ancash
sufría o atravesaba por una crisis, no solamente económica, sino sobre todo de corrupción. La Contraloría tenía vetado prácticamente toda posibilidad de poder acceder a los documentos por limitaciones propias de los propios funcionarios. En ese momento, la Contraloría acudió a la ejecución de esta facultad ante un juez civil en Lima y obtuvo el levantamiento del secreto bancario, obteniendo después del informe la detención inclusive del denominado en esa época presidente regional y su cónyuge. Como consecuencia de ello, por supuesto, se han generado otro tipo de investigaciones, pero todo esto con ciertas limitaciones, por supuesto, porque la ley no era tan específica como lo es ahora, por supuesto, la emitida en estos días. Así es. Y pasando a la ley que tipifica las conductas infractoras, un poco para entender qué cosa tenemos que tener en cuenta ahora los funcionarios públicos, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que esta ley ahora propone de forma simple, de repente para todas las personas que nos están viendo? ¿Qué tenemos que considerar en el caso de cometer una infracción, ¿no? ¿Cuál es el proceder que va a tener ahora la Contraloría? Adolfo, y para el público también que me escucha, no quiero tampoco pecar de exceso, pero yo siempre he dicho algo que de repente le molesta a algunos colegas, ¿no? Considerar al auditor o a la institución como el magistrado de control o magistrado administrativo. ¿Por qué? Porque cuando existe una serie de hechos que son irregulares, incumplimiento de normas o transgresión de disposiciones legales, el auditor lo que hace es comunicar esta irregularidad al funcionario público, efectúa sus cargos y posteriormente el que evalúa y por lo tanto, administrando una suerte de justicia administrativa, determina que existe algún tipo de responsabilidad, es el auditor. Se emite el informe y luego del informe se establece la responsabilidad que se denomina responsabilidad administrativa funcional, que es distinta a la responsabilidad administrativa disciplinaria. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Que la RAF, o sea la funcional, es aquella que se emite como consecuencia de una auditoría. Solamente puede salir de ahí. En cambio, la otra, la disciplinaria, es la que efectivamente sigue a través de un proceso que se inicia con la Secretaría Técnica y posteriormente todo lo que ya conocemos. La RAF, o sea la funcional, empieza con un procedimiento que todavía no está determinado, porque la ley, si bien te das cuenta, señala que hay 30 días para que se reglamente. Así es. Básicamente nosotros ya sabemos que debe tener necesariamente lo que toda administración de justicia requiere, y dentro de la administrativa también, doble instancia. Una primera que se va a encargar de evaluar, de investigar, y otra que se va a encargar de evaluar lo evaluado y determinar la sanción. Y por encima de ellos está el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que acogerá todos los recursos que en vía de queja o de apelación acudan para poder resolver los reclamos o la instancia que corresponde. Ok, y esto venía dándose en las secretarías de las mismas entidades, ¿no? Actualmente. Así es. Lo que yo no voy a decir, pues, de que toda la administración pública es corrupta y que tiene actos de corrupción, pero es un poco difícil, inclusive para nosotros mismos, tratar de calificar conductas personas que son muy allegadas a uno. Si yo le brindo, por ejemplo, la confianza a una persona, es muy difícil que yo pueda de repente señalar que esta persona ha cometido graves irregularidades en la gestión, porque comprometería inclusive también mi propia decisión de haberlo impuesto en el cargo. Entonces, la Secretaría Técnica de cada institución, que es designada también, por supuesto, por el titular de cada una de las entidades, sería compelida, pues, a evaluar cargos que señalaba la Contraloría y que a vista, pues, de la institución y de los titulares serían, entre comillas, exagerados, ¿no? Pero lamentablemente, pues, es muy difícil cuando uno mismo puede de repente interpretar los actos de las personas que son allegadas y de los funcionarios de confianza sobre todo, ¿no? Así es, y conversábamos, doctor Ramírez, en la semana sobre esta diferencia entre, o mejor dicho, la vinculación que se tiene de la Contraloría con temas de corrupción, ¿no? O sea, ¿cuál es la función finalmente de la Contraloría? Si es solamente controlar, ¿no? Hablaba de que el control interno teníamos que hacerlo todos, ¿no? No es una función netamente del órgano de control interno, ¿no? Claro, ahí hay una pequeña diferencia, Adolfo, y permíteme de repente coordinar un poquito más allá de lo que me has manifestado, que la gran mayoría de nosotros conocemos al OSI
es decir, uno de los órganos del Sistema Nacional de Control, como órgano de control interno. Así es. Y de repente ahí es donde radica de repente un poquito la diferencia, porque el órgano de control interno no es el órgano de control institucional. El OSI, que es el órgano del Sistema Nacional de Control, es órgano de control institucional. El control interno, sin embargo, es algo que va más allá del Sistema Nacional de Control, es de la propia gestión. Seguramente tú y todos los amigos que nos escuchan deben haber oído del informe COSO. El COSO, el famoso COSO. Así es. El informe COSO, y miren cómo es que suceden las cosas, se crea a partir de los años 70 en Estados Unidos como consecuencia de prácticas no muy claras y en algunos casos fraudulentas de partidos políticos y también de miembros de la Bolsa de Nueva York. La Comisión Treadway fue la que se encargó en el sector privado, miren, no fue el público. Claro, el COSO nace en el sector privado como una medida de no solo de control, entiendo, doctor, sino de acompañamiento en la gestión, ¿no? Así es. Entonces, ha ido de repente esto modulando la gestión de las entidades y ha habido un momento determinado en que no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica ha habido una suerte de confusión para poder aplicar prácticas anticorrupción. Es más, te comento algo que seguramente acá en CEPEG se podrá discutir en algún momento, en un curso que dictamos sobre el Sistema Nacional de Control. Se aclara un poco el panorama cuando uno entiende, por ejemplo, cuántos sistemas o cuántos modelos de Sistema Nacional de Control existen a nivel internacional y qué cosa es lo que se busca a nivel de estos sistemas. Y el control interno no es integrante del Sistema Nacional de Control ni tampoco busca la lucha contra la corrupción. Lo que busca el sistema de control interno es evitar que todas las desviaciones o riesgos que existan para el cumplimiento de los objetivos sean mitigados o eliminados. Y a veces de repente ese gran concepto se pierde cuando uno dice ambiente de control, el informe COSO y todo esto que de repente nubla un poco la concepción en sí del Sistema Nacional de Control y también del sistema de control interno. Así es. Tenemos muchas personas conectadas y nos hacen una pregunta sobre el control concurrente, ¿no? Dice, cuando hay un control concurrente, preguntan, ¿también posteriormente va a haber una auditoría necesariamente o ya el control concurrente evita una posterior auditoría a los procesos, sobre todo en la contratación pública? No. Mire, dentro del Sistema Nacional de Control existen tres tipos de control. A ver, tres tipos de control. Uno es el control concurrente. Dentro del Sistema Nacional de Control existen tres, y ahorita te lo voy a comentar. Uno es el control previo, que es el que da opiniones, por ejemplo, en créditos internacionales, secreto militar y presupuestos adicionales de obra. Es decir, antes de efectuar la decisión, ¿no? En tres casos concretos. El segundo es el control simultáneo. Y el control simultáneo comprende al control concurrente. Pero ¿qué cosa es lo que hace el control simultáneo? El control simultáneo acompaña a la gestión. Y hay tres subtipos dentro del control simultáneo. Uno es la orientación de oficio. Otro es la visita de control. Y el último es precisamente el que has mencionado, el control concurrente. El control concurrente es una suerte de separación por segmentos, que le llamamos nosotros hitos, para ser verificado en el transcurso una operación, sin que haya concluido, por supuesto, por eso se llama control simultáneo. Pero eso no garantiza que posteriormente, cuando concluyan las etapas no previstas por la participación del sistema, no se vaya a ver a través del control posterior, que ya es una auditoría concreta. Eso genera una suerte de duda a veces también por parte de los propios funcionarios, ¿no? Porque sí. En algunos casos piden veedores que ya no existen, piden veedores y piensan que de repente con el acompañamiento del auditor se garantiza que ya posteriormente no se revise. Y esto no es así, ¿no? Es una suerte de fiscal de prevención, la suerte de participación del jefe o del representante del OSI dentro de ese control, doctor. Ahora, si me permite, en el control simultáneo, que puede ser a través de un control concurrente, sobre todo hablando de contratación pública, de ahí también nacen, bueno, en el momento estamos en simultáneo, ¿no? Estamos acompañando, o el órgano de control está acompañando el procedimiento. ¿Podrían nacer de ahí también desviaciones de cumplimiento o solo recomendaciones? No.
esa es una característica del control previo y del control simultáneo. En ambos tipos de control no hay determinación de responsabilidad. Hay solamente recomendaciones para la mejora frente a hechos presuntamente irregulares. Y que, pero, discúlpeme, pero de esas recomendaciones sí podrían hacer, o sea, al momento de hacer el control posterior, el auditor podría tomar en cuenta estas recomendaciones y de ahí, a partir de ahí, mejor dicho, establecer desviaciones de cumplimiento. Por supuesto. Ahí viene de verdad la pericia del auditor o del representante del órgano de control en el momento. Porque si se determina cuál es la causa que genera la irregularidad en forma idónea, entonces no tiene por qué haber irregularidades posteriormente. Claro, es un arte, no de repente enseñado en la universidad, porque ni a los abogados, ni a los contadores, ni a los economistas le enseñan control gubernamental. Pero hay que ser muy cauto para tomar una decisión de esta naturaleza, que va conjuntamente también con algunas otras medidas que son poco conocidas, como por ejemplo no solamente el levantamiento de secreto bancario, sino por ejemplo la incautación de documentos y también el corte de presupuesto o congelamiento de deudas, como se le llama, de presupuestos, cuando existen irregularidades en la administración de recursos del Estado. Así es. Bueno, el actual Contralor ha hablado en la semana señalando que no se le está dando la fuerza que debería tenerse el control concurrente, ¿no? Eso ha señalado, ¿no? Como dándole mucha importancia al control concurrente, lo cual considero que podría, bueno, a mi parecer ser adecuado, pero también hay muchas veces que puede dar recomendaciones el órgano de control interno en base al control concurrente, pero que ya no hay forma de remediar. O sea, quiere decir, yo te recomiendo que implementes tal cosa, pero ya cometiste el error, ya quedó evidenciado, ya no se puede, ¿cómo se podría decir? Retrotraer, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? En esos casos existe inclusive una auditoría dentro del control posterior que se llama auditoría control posterior de hechos irregulares. En esos casos se practica una auditoría ya prácticamente para concluir. Yo particularmente, mi tema de tesis precisamente radica en eso. Yo creo que eso es similar a una auditoría forense. La auditoría forense en la Contraloría se dejó de practicar desde hace mucho tiempo y es una auditoría especializada que busca los elementos suficientes como para poder acreditar ya irregularidades del orden penal o inclusive podría ser más allá conjuntamente con la Fiscalía. Pero ya es otro tema que de repente no es el caso de repente tocar en este momento, pero lo que señalaba, sí, efectivamente, desde el año 2019 tenemos un problema que se cierra sobre el Sistema Nacional de Control. El presupuesto se ha visto limitado y más aún todavía con medidas como por ejemplo la de la resolución del Tribunal Constitucional que generó la puesta en práctica de procedimientos diferentes a la responsabilidad administrativa funcional. Y adicionalmente también leyes que han venido afectando indirectamente al sistema, ¿no? Como por ejemplo la prohibición ahora de contratar personal bajo el régimen CAS y bajo locación de servicios, que si bien yo tengo entendido que lo que se pretende es reorientar todo hacia el régimen servir, está obstruyendo lamentablemente pues el desarrollo de actividades dentro del Sistema Nacional de Control por no haberse de repente regularizado en su oportunidad. Así es, yo no sé qué va a pasar con esas medidas, ¿no? Porque hay una necesidad que es evidente de cubrir en las entidades y con estas prohibiciones pues va a haber un detonante, ¿no? De una u otra forma de cómo se van a abastecer de terceros, de locadores o de personal CAS, ¿no? Va a haber toda una reestructuración importante. Un poco en el tema nos pregunta una televidente, dice la consulta, cuando se cumple la sanción de inhabilitación por 3 años impuesta por la Contraloría a un servidor que tiene la condición de personal nombrado, ¿procede su reincorporación al centro de trabajo en el cual labora al término del periodo de la sanción? Es una pregunta que nos hace una televidente. Milagro Choquehuanca. Mire, atender a televidente y de repente también si es que desea puede dejar su aclaración también a CEPES para poder entrar en contacto con ella.
Aquí hay un problema de orden jurídico, de la aplicación de la ley en el tiempo. Si es que ha habido una sanción de ese tipo, se supone que es de un proceso ya iniciado antes del 2018 o del 2019, porque recuérdense que se emitió la resolución del Tribunal Constitucional se emitió en el 2018, miren, una singular apreciación que quiero que ustedes de repente lo tengan como referencia, porque lo pueden ver en el peruano. Se expide el año 2018, abril de 2018, y se publica en abril del 2019. Un año Algo después. que yo particularmente lo encuentro muy cuestionable. Y es interesante, y no voy a tocar más el tema, ¿no? Pero desde abril del 2018 al 2019, ustedes se van a percatar que ha habido una serie de hechos irregulares que han significado que inclusive muchos titulares de instituciones salgan del cargo. Bueno, esa sanción a la que refiere la televidente puede ser que esté incorporada en alguno de esos periodos y que seguramente haya sido, pues, lamentablemente, pues, no objetada en su oportunidad. Por lo tanto, lo que tiene que suceder es, como dice la propia ley que era aplicable en ese momento, que una vez concluido el acto, o mejor dicho, el periodo de la sanción, automáticamente esta persona queda habilitada. Pero ojo, la responsabilidad administrativa funcional no inhibe a la entidad de iniciar un proceso por responsabilidad administrativa disciplinaria. Es un debate eterno entre los juristas. Recientemente tengo entendido que ha habido dos seminarios sobre ese tipo de temas, uno de ellos en los que, sobre todo, y voy a decir con disculpas de los maestros que han intervenido ahí, una oportunidad en la que el estudio de ANOS se ha pronunciado conjuntamente con un grupo de abogados sobre la imposibilidad de que la Contraloría pueda continuar aplicando este tipo de responsabilidades, porque lo que ya está definido es que la responsabilidad administrativa disciplinaria tiene los mismos supuestos que la responsabilidad administrativa funcional. Así es. Ahí sí, de verdad, hay un largo debate jurídico que estoy seguro que la televidente, conjuntamente con su abogado, hará valer los recursos que competen ante el Poder Judicial para poder reasumir las labores que le competen, ¿no? Perfecto. Doctor Raúl, le agradecemos mucho el habernos dado un tiempo el día de hoy, haberse tomado un tiempo. Creo que a todas las personas que nos están viendo ha sido muy útil este tema y seguramente vamos a molestarlo en algún momento para que nos pueda volver a acompañar, porque creo que es muy didáctica la explicación que usted puede brindarnos y ayuda mucho a la gente que nos ve sábado a sábado. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, Adolfo, y siempre a su disposición. Gracias. Bien, vamos a una breve pausa y volvemos con la siguiente entrevista. En el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa,
formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Estamos de vuelta en el programa, amigos, y nos acompaña el doctor Edgar Maguiña Roca. ¿Qué tal, Edgar? Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días y buenos días también a tus televidentes. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué tal? Te hemos querido invitar para poder conversar un poco y aclararle a nuestros televidentes un poco lo que es el SIAF, ¿no? Este Sistema Integrado de Administración Financiera que utiliza el Estado. Quisiéramos que comencemos la conversación conversando sobre qué cosa es y qué involucra este sistema. Muy bien. El SIAF es una herramienta informática muy potente, no solo en nuestro país, sino en varios países de la región, que tiene como objetivo administrar los recursos financieros que se asignan a las entidades del sector público a través, o en todo caso cada año, a través de la ley de presupuesto. Esta herramienta informática ya data en nuestro país desde el año 1997, se fortaleció un poco en el año 1999 y, Adolfo, déjame decirte que desde ese año, lamentablemente, no hemos tenido una reestructuración significativa que haya podido estar a la altura del avance que se han tenido en la tecnología y al avance que hoy en día necesita también tener las finanzas públicas en un país. Así es. Entonces, el SIAF, digamos que ayuda a la administración financiera, ¿no?, del Estado, gestiona, ayuda a las entidades, pero ¿quiénes son los responsables de la administración? Entendemos que el Ministerio de Economía en principio, pero en las entidades, ¿quiénes son los funcionarios o las personas responsables del manejo del SIAF? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. A ver, siempre nos vamos hacia una crítica hacia el ente rector, que es quien ha proporcionado la herramienta informática, que viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas a través de sus direcciones generales. Así es. Sin embargo, la responsabilidad para poder tener una información con la calidad que se requiere, la oportunidad y la transparencia recae en los funcionarios que tienen a cargo cada institución pública, que obligatoriamente tienen que usar esta herramienta informática. Nos hemos descuidado probablemente un poco en este ámbito, sobre todo de la capacitación y el entrenamiento a los trabajadores. Y creemos que la herramienta informática es la que debe de establecer pautas en una gestión presupuestaria y financiera, cuando es al contrario. La herramienta, como su nombre indica, es para poder usar cuando nosotros, mediante acciones o actividades administrativas que tienen que ver con las finanzas y el presupuesto, hemos realizado dentro de nuestra institución pública,
Y esos datos que hemos generado nosotros como trabajadores son los que van a alimentar cada uno de los módulos. Sin embargo, vuelvo a señalar, nos hemos descuidado un poco en este aspecto y creemos que la herramienta informática es la que nos tiene que marcar la pauta, y no es así. Claro, en todos los sistemas administrativos o en la gestión en general creo que el recurso humano es lo más importante, ¿no? Y la herramienta, como bien mencionas, pues tiene que ayudar al cumplimiento de las funciones, al cumplimiento también de las leyes y de los reglamentos, ¿no? Y creo que eso es el SIAF. Me imagino que también los otros sistemas informáticos que el Estado viene manejando. Y sobre eso quería preguntarte, el SIAF, que es el Sistema Integrado de Administración Financiera, ¿con qué otros sistemas está integrado actualmente? ¿Con qué otros sistemas tiene relación? Estamos viendo, por ejemplo, en pantalla que hablamos del SIGA, el SEACE. Con estos sistemas, ¿en qué tiene relación y cuáles otros serían? Vemos, este SIAF, la herramienta informática que actualmente venimos utilizando, tuvo una interrelación desde el año 1999 solo con la tesorería pública. Es más, el SIAF, la herramienta informática, nace a requerimiento en ese año de la Dirección Nacional de Tesoro Público, hoy Dirección General de Tesoro Público, porque se necesitaba conocer cuál era la posición de caja de la tesorería pública en nuestro país y se desconocía cómo era el movimiento de este, porque no contábamos con una herramienta de tal magnitud y necesidad. Entonces, nace en principio para la tesorería pública a requerimiento de este ente, luego es utilizado casi de forma forzada, vamos a decir así, para presentar la rendición de cuentas a través de los estados financieros, y posteriormente en el año 2004 hacia el año 2006, recién la Dirección General de Presupuesto Público acepta que mediante la herramienta informática del SIAF podíamos tener información más oportuna y transparente para la asignación presupuestal. Luego viene ya el Sistema Nacional de Endeudamiento, que con un módulo también se incorpora a este sistema integrado de la administración financiera. Entonces teníamos presupuesto, contabilidad, tesorería y endeudamiento. Hoy en día, con el decreto legislativo 1436 de la Administración Financiera de octubre del año 2018, se amplía y ya no solo se conoce como Sistema Integrado de Administración Financiera del sector público, sino más bien, digamos, con este concepto grande de los recursos públicos, se denomina Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos, e incluye al Sistema Nacional de Abastecimiento, al Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversión Pública y además a la gestión fiscal de los recursos humanos. Entonces, ha crecido un poco en su ámbito. Sin embargo, la herramienta informática se sigue manteniendo como lo hemos tenido todavía en el año 1999 a el año 2000, y solo la tesorería pública ha sido la que ha liderado en este riesgo que hay de modernizar sus procedimientos con la herramienta informática. Tal es así que hoy en día se firma electrónicamente en el SIAF, las transferencias son a códigos de cuenta interbancario, pero la contabilidad, por ejemplo, que es importantísima para la rendición de cuentas, se sigue manteniendo con un módulo que viene hace muchos años atrás. Entonces, por lo que te escuchamos y por lo que estamos viendo, ha crecido el SIAF de una forma realmente muy grande, ¿no? En el sentido de se han ido implementando nuevas funcionalidades, se ha ido implementando o ha ido incluso sirviendo para la administración de otros sistemas administrativos, ¿no? Ahora incorporándose el también Sistema Nacional de Abastecimiento Público, ¿no? Y esto está muy relacionado obviamente a las contrataciones del Estado, al pago de proveedores, al pago de los contratos.
Y en esa relación, ¿tú crees que el CIAF es una herramienta que va a alcanzar, que debería modernizarse? ¿Cómo ves actualmente la situación del CIAF? Gracias nuevamente por tu pregunta, porque me permite explayarme un poco desde mi punto de vista. Así es. Y en esta transferencia de gestión, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Si tuviera la oportunidad de tomar la decisión sobre la utilización de esta herramienta informática potente dentro de la administración financiera, diría que se suspenda toda actualización o modificación por un plazo de 6 meses. Y en esos 6 meses convocar a los mejores profesionales, que hay muchos en nuestro país, de hecho sea de paso, para entregar una herramienta a las instituciones públicas que, tal como mencionaste al inicio de la entrevista, no sea solo utilizado para registrar un dato, sino que nos permita un acompañamiento en el buen uso de los recursos públicos. En este CIAF, uno de los módulos es el módulo administrativo del CIAF. Mira que tenemos que volver a registrar los datos que ya se han procesado en una orden de compra o en una orden de servicio o en un contrato, viendo el lado del sistema administrativo de abastecimiento, que ya tienes esos datos registrados y los tienes que volver a registrar en el módulo administrativo del CIAF con un riesgo muy alto o con un margen de error muy alto de que puedas cometer consignar un dato que no es el correcto, tener doble trabajo y con la inclusive posibilidad de que no tenga un registro oportuno. Porque en el sistema de abastecimientos me generaron la orden de compra, pero tengo que esperar que el registrador en el módulo administrativo tenga tiempo para que ingrese en ese módulo, en tanto la información no tiene esta calidad intersistémica que hoy en día se necesita en el Estado. Entonces, ya no necesitaríamos de un módulo administrativo, ya no necesitaríamos nuevamente de herramientas informáticas que hoy en día lo único que hacen es generar ese gran margen de error, duplicidad del trabajo, sino más bien tener este sistema informático de la gestión administrativa, este nuevo SIGA del cual se habla, que antes tenía el nombre de Sistema Integrado de Gestión Administrativa, hoy en día solo nos dicen que es Sistema Informático de la Gestión Administrativa, y permitir además que los otros sistemas administrativos, llámese recursos humanos, inversión pública, desde su propio módulo informático me generen data para que ésta se pueda pagar sin tener la necesidad de volver a registrar la información. Y aquí no solo tiene que ver con esta parte, termino, acá no solo tiene que ver el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que colaborar SUNAT, tiene que colaborar SUNAR, tienen que colaborar también OCE, tiene que colaborar Perucom. O sea, es cierto, hoy en día tenemos una interfase con cada uno de esos sistemas informáticos, pero nuevamente los tenemos que volver a registrar mediante interfaces en este módulo administrativo llamado CIAF. ¿Para qué? Así es. No quiero terminar la entrevista, Edgar, nos están haciendo muchas preguntas y esta pregunta creo que es obligatoria. El SIGA, ¿no? El SIGA, como dice, el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, y ahora se habla de un nuevo SIGA en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. La gente pregunta mucho sobre esto. ¿Es el mismo SIGA? ¿Es un nuevo SIGA? ¿Qué explicación podríamos dar a las personas que nos están preguntando esto? Sí, a ver. Este SIGA que nosotros hoy en día tenemos, que tiene, como nombre habíamos comentado, Sistema Integrado de Gestión Administrativa, también tiene varios módulos. Uno de los módulos más importantes probablemente es el módulo de logística, por el uso
diario que este tiene dentro de la gestión. Sin embargo, también este SIGA tiene otros módulos para poder formular, por ejemplo, nuestro cuadro de necesidades o tener un control de los bienes patrimoniales dentro de nuestra institución. Lamentablemente no ha tenido el despliegue que se necesitaba para que todas las entidades del sector público obligatoriamente hagan uso, tal como es el CIAF, de estos módulos del SIGA. El sector salud es el que lidera precisamente la mayor cantidad de instituciones públicas que hacen uso del SIGA. Hay otras que voluntariamente lo hemos estado haciendo durante estos últimos años, pero se necesita fortalecer más. Ahora, este nuevo SIGA, creemos nosotros que ya no debe pensar nuevamente en esta interfase hacia un módulo administrativo, sino más bien gatillar directamente todas las necesidades para que vayan directamente al pago. Este nuevo SIGA, entonces, que se viene trabajando, estaría directamente relacionado, bueno, al margen de estar con la programación multianual, directamente relacionado con los otros sistemas para poder interactuar inmediatamente, ¿no? Efectivamente, Adolfo, eso es lo que hoy en día se necesita, y que todas nuestras transacciones se encuentren en línea. Y ya no más de estos, por ejemplo, estos módulos del SIAF que hoy en día tenemos, el módulo administrativo, que es el que más se usa, es un sistema offline. O sea, ese software tienes que instalar en tu computadora. Hoy en día ya nadie hace eso, Adolfo. Hoy en día todos los aplicativos se encuentran en una plataforma web. Eso permite tener información en tiempo real para una toma de decisiones. Ya no podemos permitir que se hagan mejoras a un módulo offline, porque ese módulo en muchas oportunidades se convierte solo en un aparato de regularización de acciones y actividades que se logran dentro de las instituciones públicas. Así es. Y no permite, vuelvo a insistir en esto, no solo tomar decisiones dentro de la institución, sino también tomar decisiones macrofiscales en el país, porque estamos acostumbrados a este virus que yo llamo siempre dentro de la administración pública, la ejecutitis presupuestitis. O sea, creamos que el presupuesto siempre es lo más importante, y en la consulta amigable del MEF recogemos precisamente datos del módulo administrativo, pero nos concentramos únicamente en la información presupuestaria. Y la información presupuestaria muchas veces puede ser engañosa, porque si yo reconozco el gasto, estoy señalando precisamente que hay una ejecución presupuestal del gasto, pero si no giro y si no pago, ese dinero finalmente no está llegando al trabajador, no está llegando al proveedor, no está llegando al contratista, y no está generando precisamente esa necesidad de rotación que se requiere en el sector. Claro, el número, como dices, ¿no? Se refleja el devengado, se refleja el pago, pero no llega a la población muchas veces, ¿no? No sé, hay dos formas de evaluarlo. Una forma es la forma fría de los números. Se ha hablado de un récord de ejecución de inversión, por ejemplo, ¿no? Actualmente en este año, pero también está la otra parte, que es la población, ¿no? Si en realidad está sintiendo esa mejora en la gestión, que el Estado llega a ellos, ¿no? Y el SIAF es un sistema, pues obviamente numérico, es un sistema administrativo que va a ser muy frío. Finalmente, una reflexión para poder terminar, estimado Edgar. ¿Cómo crees, qué reto crees que es el que tiene el nuevo gobierno de forma mayor respecto a la planificación y a la gestión que va a tener que realizar? ¿Cuál es el mayor reto que tú ves para poder terminar el día de hoy la entrevista? Gracias, Adolfo. Señalo, no importa qué nombre pongan a este proceso importante que hay en el sector público, presupuesto planificado o planeamiento presupuestado, no importa, pero que se ejerza planeamiento en el país, que se ejerza. Necesitamos que las entidades públicas
en base a las políticas públicas que ahora se han dado hoy día. Por ejemplo, se publicó una que es muy importante sobre seguridad y salud en el trabajo. Estas políticas públicas tienen que estar concatenadas hacia el presupuesto. Y el presupuesto, definitivamente, como parte del sistema administrativo que tenemos como característica regular el uso de los recursos públicos bajo la ley orgánica del Poder Ejecutivo, tiene que contar con cuotas también de flexibilidad. Entonces, hoy en día estamos muy encerrados en esta forma de señalar que el presupuesto es el líder. Nadie probablemente va a estar en contra de ello, pero vayamos a recordar que el Sistema Nacional de Presupuesto se nutre del sistema de abastecimiento, porque el sistema de abastecimiento no le proporcionaría data, entonces el sistema de presupuesto no va a tener esas cifras. Inversión, tesorería, todos nutren al presupuesto. Entonces, el presupuesto tiene que empezar a conversar con los sistemas administrativos. Probablemente se ha quedado esa costumbre aún de que por muchos años el Sistema Nacional de Presupuesto ha tenido dentro o inmerso al sistema de abastecimiento y lo ha hecho mucho más fuerte. Hoy en día tenemos que comprender que ya hay un ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y este Sistema Nacional de Abastecimiento tiene que cumplir su rol y tiene que un poco desprenderse de esa línea con la que hemos venido trabajando hace muchos años, y que de la misma forma como tiene que ser el rector del Sistema Nacional de Recursos Humanos en nuestro país, tienen que empezar a fortalecer cada uno de sus procesos. Como comentabas hace unos minutos, con esto cierro, no tenemos la posibilidad hoy en día, quienes nos encontramos frente a una institución pública, de tener a personas que probablemente hayan cumplido muchos años un trabajo, porque ya nos indican que no podemos contratar a locadores de servicios. Eso es muy importante, porque en realidad el aparato público necesita de un buen trato a sus recursos humanos, no más castigo a los recursos humanos. El hecho de que se haya dado una ley de discriminación, o no a la discriminación, ahora que prohíban la contratación de locadores de servicios, tiene un impacto significativo, no solo en las instituciones públicas, sino también en las personas. Adolfo, en las personas que se ven maltratadas, y es hora que el Sistema Nacional de Recursos Humanos, vía su ente rector, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ponga en realidad el mayor de sus esfuerzos y consolidar la defensa de los recursos humanos. Sin recursos humanos, nada se puede hacer, Adolfo. Es lo más valioso, el recurso humano, como dices, Edgar. Tú has estado en una institución tan importante como CEPLAN, que trata de la planificación nacional, ¿no? Y como bien dices también, y te agradecemos mucho por haber estado en el programa, sin un plan, sin un objetivo claro, sin objetivos claros, creo que así tengas el presupuesto, no lo vas a poder administrar bien, así tengas los recursos, no lo vas a poder administrar bien. Creo que primero es la planificación, luego serán las acciones que tienes que tomar, evaluar qué acciones son las adecuadas, y luego finalmente ejecutar ayudado de un sistema de abastecimiento como el que dices, que tiene que cobrar fuerza, ¿no? Porque abastecerse no solo es comprar, creo que eso es un punto muy importante, no solamente es cómo se compra, ¿no? Sino es todo lo que está involucrado en esto. Muchas gracias, Edgar, por acompañarnos, te deseamos muchos éxitos y esperamos verte pronto. Gracias, Adolfo. Muchas gracias a todos ustedes. Y gracias a todos ustedes por mantenerse el día de hoy. Les agradecemos mantenerse en el programa. Ya saben, compártanlo. Pueden ver también las reproducciones del programa en YouTube. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Contrataciones al Día o como Adolfo Rodríguez. Muchas gracias.